Manuel Galisteo, funcionario de prisiones y coordinador de Tu Abandono Me Puede Matar. Hola, buenos días. Felices fiestas, Hola, Manuel. buenos días, Joaquín, ¿qué tal? Luego entendemos que es en ese primer control donde fallan las cosas y luego este hombre tiene la suerte de cara, se encuentra en una puerta abierta, se equivoca de acceso, unos guardias civiles que le confunden con un familiar, etcétera, etcétera. Y por una cosa o por la otra, por la concatenación de todas estas, es por lo que consigue huir. Algo que he dicho yo, y es verdad, que es altamente inusual. Sí, a mí me gustaría, antes de analizar en profundidad esta fuga, dar dos datos. Los datos son los siguientes. En esta prisión, exactamente en Madrid 2, en el departamento de comunicaciones, como le he podido pasar a vuestros productores, pues faltan el 44% de los compañeros destinados a comunicaciones. Eso quiere decir que de cada 2 funcionarios falta uno en su puesto, ¿de acuerdo? Según la RPT que el propio Ministerio del Interior da. Jugando con esa baza, es muy difícil realizar el trabajo lo mejor posible, porque ten en cuenta que se nos acumulan las funciones. Dicho esto, el trabajo que nosotros realizamos cada día es un trabajo de muchísima responsabilidad. Podemos hacer 100 veces bien, evitando fugas, sofocando motines, que a las 101 se te fuga un individuo como es este y ni siquiera te van a preguntar, te van a crucificar. Manuel, te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia y que con, obviamente, tu ayuda consigamos ver cuáles son todos esos filtros que este hombre, por una concatenación de errores o por un error humano, decías tú, de 100 veces, pues 99 bien y una pasan estas cosas. Yo te digo, Joaquín, que tú imagínate, ponte en el lugar entramos a analizar la fuga en sí, ponte en el lugar de ese funcionario al cual lo rodean 24 familiares, cómplices, porque entre ellos estaba su propia familia, del cual simplemente el único medio es darle el DNI que han entregado a su entrada en prisión. Y bueno, pues no es que haya un error humano, es que la obligación del preso es fugarse, como aquel que dice, y te han buscado a las vueltas. Poco más o menos, que lo raro es que esto no pase en más ocasiones teniendo en cuenta la falta de medios, pero lo analizamos, Manuel, después de una breve pausa. Les pido un poquito de paciencia y enseguida estamos de vuelta. Pero antes estábamos en conversación con Manuel Galisteo, que es funcionario de prisiones y coordinador de Tu Abandono Me Puede Matar, respecto de la fuga el día de Nochebuena del conocido como el Pastilla, un chaval, pues un tipo joven, creo que tiene 21 años, y que ya tiene 2 asesinatos a sus espaldas. Fue trasladado de la prisión de Algeciras a la de Alcalá Meco por sus continuos conflictos con otros presos, y de ahí es de donde se ha fugado con la complicidad de 4 familiares, y todo, o mejor dicho, Manuel, entre otras cosas, por la falta de medios humanos que hay en la prisión. No se han cubierto el 42%, nos decías, de las plazas, más la carga de trabajo, más una serie de errores que han contribuido a esta fuga. Muchas gracias por el apunte, Joaquín. Ya centrándonos en la fuga y, bueno, recapitulando, como tú bien has dicho, con esa falta de personal y la gran responsabilidad de nuestro trabajo, centrándonos en la fuga, quiero decir que si te dan si te cogen la espalda, como hemos dicho que es su obligación, entre comillas, con esa complicidad de esos 24 familiares, pues poco puedes hacer tú, en donde interviene el factor humano, porque simplemente quiero decir que al pasar a ser una visita por locutorios no se huelló a los familiares ni al entrar ni al salir, porque simplemente había una lista de comunicantes con su DNI en mano y listo. Entonces esa falta de medios, esa falta de avance, pues hace que en una prisión tan antigua, un interno tan peligroso, bueno, pues lo tenga un poco más fácil para salir que en otras prisiones tipo donde las medidas de seguridad son mucho más avanzadas. Vaya por delante que nosotros tratamos de realizar nuestro trabajo cada día lo mejor posible. Y a nosotros lo que queremos es que se mejore para que las circunstancias, para que esta situación no vuelva a producirse nunca jamás. Pero lo que nos indigna es que hoy precisamente está la inspección penitenciaria en Madrid 2 para romper seguramente la cadena por el eslabón más débil, que en este caso será el funcionario de prisiones, pues que allí se encontraba. En vez de analizar la situación en su conjunto, cuántos funcionarios faltaban, cómo se podía haber hecho, no había ningún funcionario porque estaba abierto el primer rastrillo, que hubiera sido la primera medida de seguridad. Esto la administración nunca lo va a ver. Simplemente va a ir a cortarle el cuello, a quitarle el pan de cada día a ese compañero que tristemente le tocó aquel día, en vez de avanzar y decir, oye, vamos a sentarnos todos, qué podemos mejorar para que esta situación no se vuelva a producir, y es lo que queremos todos los ciudadanos, que este tipo de gente siga en prisión. Yo el primero. Entrando
con tu permiso, Manuel, en detalles. Un primer control una vez que ha finalizado la visita, en la que se cuela en el grupo de familiares. ¿Cómo sospecháis que lo ha podido hacer? Porque... Sí, repito, el primer control es... El primer control estaba vacío. Vaya por delante ese primer control, porque no es lógico que un interno acceda al mismo rastrillo por el que salen los familiares. Eso es un error de infraestructura. Un interno nunca puede tener un mismo acceso en el cual tienen que salir los funcionarios, los familiares. Valga eso, pues el compañero, debido a la sobrecarga de trabajo, porque esa responsabilidad, aunque parezca que puede trabajar poco, no debería tener ni teléfono, ni atender otro tipo de llamadas, ni otro tipo de trabajo burocrático, más que centrado en a quién le abro el botón, a quién no le abro el botón. Repito, ante esa falta de funcionarios, porque el primer control estaba vacío, esa sobrecarga, porque por allí pasan ordenanzas, pasan internos autorizados a realizar cualquier tipo de otra función que haya en la prisión. Bueno, pues como vengo diciendo, se mezcla por la suerte, por la mala casualidad de que se mezcló con los familiares. Una vez pasó ese control, llegó al reparto de los DNI, en el cual, bueno, pues buscó la espalda, como digo, como es un factor humano. Le ganó la partida al factor humano. No es que sea un error, es que los 24 familiares, entre ellos su propia familia, cómplice, te distraen, te llama la atención, tú vas entregando DNI, te da la vuelta y se junta con el grupo que ya había recibido su DNI. A partir de ahí ya era prácticamente vía libre, porque el funcionario le salían las cuentas, no le quedaba ningún DNI en su mano y ya simplemente era llevarlo, acompañarlo hasta la primera puerta, digamos, de entrada en prisión. Y ahí es donde está el último control, que es el de la Guardia Civil. Él se topa con un agente o dos agentes de la Guardia Civil que le indican, confundiéndole con un familiar, que tiene que coger otra salida, que esa no es la salida preceptiva. Entonces él sale tranquilamente, entiendo que se sube en un vehículo con el resto de familiares y se marcha tranquilamente. Claro, porque hasta ahí llegar hasta ahí, ahí se pasan más controles de, pues bueno, de droga, de cosas, de objetos prohibidos, más por así decirlo. Claro. Pero el control a nivel de individual, de qué persona ha entrado y tal, se hacía antes, donde ya se había saltado de dicho control. Bueno, ahora en busca y captura, y me imagino que tarde o temprano acabará apareciendo. Seguro que sí, confiamos en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Repito, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Lo que pasa que me gustaría que entendierais las circunstancias. Es muy difícil trabajar con esta presión, tan abandonado, con el yugo de la ley sobre tu cuello constantemente. Repito, intentamos hacer lo mejor posible, pero es un trabajo muy difícil en el que no siempre se puede acertar, porque son 24 horas intentando buscarte, bueno, pues la espalda, nunca mejor dicho. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente. Falta de medios materiales y humanos claramente parece que hay. Pero es que es algo que... No puede ser que un tipo se fugue porque se está repartiendo el DNI, hay un solo funcionario y se despista. ¿Sabes qué pasa? En la administración en general, y funcionarios de prisiones, insisto, llevan años denunciando. Lo he dicho muy claramente, un 45% de ausencia de la gente que tendría que haber. Es decir, si por catálogo tendría que haber 10, están trabajando con 5. Esos 5, la carga de trabajo, te podría poner ejemplo a nivel de, por ejemplo, de Mossos. Mossos os pasa que el que está en comisaría en la puerta, ¿no?, es para recibir a la gente que viene. Recibe a la gente que viene, coge el teléfono, pasa las llamadas, también vigila las cámaras. Es decir, hay una carga de trabajo que al final no haces bien ninguna de las cosas. Y eso no quita que se investigue bien qué ha pasado. Pero evidentemente el tema de las cárceles ya hace tiempo que... Es una de las profesiones que menos valoran nuestras instituciones, porque a nadie... Porque es verdad, hasta que no pasa algo como esto, hasta que alguien no se fuga, parece que no nos preocupa o no queremos mirar, ¿no?, dentro de nuestras prisiones a ver qué ocurre ahí. Y a pesar de todo, a pesar de cómo trabajan, a pesar de lo que denuncian desde hace años los funcionarios de prisiones, menos de 30 fugas desde dentro de una cárcel se han producido desde 2005. Es decir, en todo este tiempo, menos de 30 fugas, porque es verdad que hablamos normalmente de quebrantamientos de condena, que la gente en casa parece que lo entiende igual. O sea, un preso sale de permiso y no vuelve, eso sí es más habitual, desgraciadamente, pero fugas como la que estamos viendo, como la del Pastilla, como la del Piojo, esas fugas afortunadamente en nuestras cárceles no se producen. Aprovechando un vis a vis, enseguida Medina, porque Noelia Cañas ha conseguido hablar con un familiar que le ha contado
cómo se producen esas visitas, los que llegan a prisión, los que van a visitar y posteriormente se marchan. Noelia. Sí, Joaquín, hay diferentes tipos de visita por lo que nos han dicho. Algunos de ellos sí que son con contacto físico, otro no. En este caso, el que dice que él iba a hacer sí que es con contacto directo, algo tipo un vis a vis. Y lo que nos dice, de nuevo, es que le sorprende mucho que esto haya podido ocurrir, que se pasan muchos controles y que más o menos la distancia que hay que recorrer desde el interior del módulo donde ven a sus familiares hasta aquí, hasta el exterior, son unos 200 metros, que tienen que pasar varios controles. Uno de ellos de la Guardia Civil y que siempre tienen que entregar el DNI, sus objetos personales y sus huellas, y que por lo tanto les parece algo demasiado extraño que haya podido ocurrir este tipo de fuga. Escúchenle. ¿Cómo son los controles que hacéis al entrar? Pues la verdad es que son muy exhaustivos porque a la hora de entrar te piden todo tipo de documentación para tenerte controlado, si hay alguna infracción, que lo tengan todo registrado y bajo control y todo eso. Tenemos que pasar por un detector de metales y si pita te pueden registrar o lo que sea. La verdad es que no controlan mucho, pero si pita y tal, sí que es verdad que te cachean o te pasan un detector manual. A la salida no hay nada de control. Igual es una negligencia porque, si te digo la verdad, son 200 metros de recorrido hasta lo de las visitas y, claro, justo a 50 metros de donde es ya lo de las visitas y todo eso, hay una parada de Guardia Civil con furgonetas, patrullas, y me parece un poco raro. Hace tiempo que no he ido yo a una prisión, pero sí he hecho alguna visita a través del locutorio. Y es verdad que una vez que tú entras dentro de prisión y pasas el primer control, reúnen a todos los familiares y visitantes autorizados, desde ahí se abre una puerta y recorres un pasillo hasta una vez que todos han pasado esa puerta que se cierra, se abre la otra que está más allá, exactamente como estamos viendo esa puerta de cristal. Me pareció que era bastante improbable que un preso... Lo que pasa es que esto era comunicación vía locutorio. Es casi como una coreografía lo que tú estás describiendo. Es lo que os quería. Me parecía muy complicado. Tú habrás hecho alguna visita a prisión, unas cuantas, ¿no? Esta tarde me esperan en Ocaña, concretamente. Esta tarde a Ocaña. Sí, más lejos. Un vis-a-vis. El viernes en Aranjuez. Perdón, una comunicación por locutorio. Vamos a ver, en este caso, que a mí lo que me sorprende es que Manuel Galisteo, que como representante de Tu Abandono nos puede matar, no lo haya puesto en valor. Aquí hay una concatenación de errores que viene muy de atrás. Y te explico por qué, Joaquín. En primer lugar, este personaje, el Pastilla, que es un tío peligroso donde los haya, un tío que con 19 años ya tiene 2 asesinatos a su cuenta, estaba, como sabemos, en una prisión en el puerto de Santa María, es una prisión de especial seguridad, y esta persona es trasladada precisamente por conflictividad, ¿no? Porque, bueno, pues porque había protagonizado incidentes con bandas rivales. La prisión de Meco, Alcalá Meco, no es la más indicada para este tipo de personajes, ¿vale? Es una prisión que no es una prisión de seguridad, es una prisión donde hay madres con menores, donde hay funcionarios, o sea, es decir, no es... ¿Es FIES? Es un FIES 5. ¿FIES qué significa? FIES es un fichero de internos de especial seguimiento. ¿Qué significa? Pues es aquellos internos que revisten una especial peligrosidad o un especial riesgo de fuga, tienen un especial control. Con lo cual, ya partiendo de esa base, yo lo que no entiendo, sinceramente, es que esta persona pudiera tener un vis a vis. Para que los oyentes lo sepan, o sea, los espectadores, la comunicación se puede hacer por locutorio y luego hay otro tipo de comunicación, como apuntábamos, que es el vis a vis. Es con contacto físico. Es con contacto físico, en una sala, con tus familiares o con tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, hombre, ya el hecho de que esta persona tenga derecho a un vis a vis, estando trasladada después de esos antecedentes en la prisión del puerto de Santa María, a mí me llama la atención, porque efectivamente de ahí el primer error, la prisión elegida. No es la mejor prisión para un personaje. Segundo, que disfrute de un vis a vis, por mucho que sea Nochebuena. Una persona está clasificada como FIES 5, que es prácticamente el máximo grado de peligrosidad. Entonces, eso es lo que conlleva. Conflictivo. Claro, un tipo dentro conflictivo. De prisión. Y con riesgo de fuga. Entonces, ese es el problema, ¿no? Realmente, ahí tiene la facilidad. Yo estoy convencido de que aquí no ha habido ningún tipo de cohecho, ningún tipo de intervención de ningún funcionario, eso por supuesto. Pero posiblemente algún familiar le proporciona algún tipo de documentación falsa, aprovechar un despiste, alguna estratagema, se cambia de ropa o lo que fuera. Un hermano es el que están mirando. Claro, y consigue despistar al funcionario. ¿Qué es lo que ocurre? Como comentabas tú también, y lo has explicado muy bien, hay una serie de controles, ¿no? Lo que se llama un poco el sistema de contención de agua. Es decir, no se abre una cancela hasta que no se cierra la otra. Pero en el momento en que pasas el primer control, ya lo demás vas de seguido. Lo que pasa, Medina, que yo creo que lo que tú apuntas, que esa prisión quizá no sea la adecuada, todo eso, es que estaba preventivo. Entonces, yo imagino, ¿no? Lo atribuyo a eso, a que tú sabes, incluso a la hora de tener vis a vis o a la hora de tener un encuentro, no es lo mismo, o sea, cuando ya tiene una condena a cuando, bueno, con los preventivos, o sea, en ese sentido se les trata
de forma ligeramente distinta. Sí, pero en cualquier caso, Vanessa, aunque efectivamente este interno era preventivo, por ejemplo, la prisión de Soto del Real, que es una prisión que está en proceso para preventivos, es donde van la mayoría de los preventivos en Madrid, es mucho más segura y tiene muchas más medidas de seguridad por infraestructura, por arquitectura, que la de Alcalá. O sea, es decir, yo particularmente creo que era un error que esta persona estuviera en ese centro. Y sobre todo, insisto, un FIES 5, que le den un vis a vis por mucha Nochebuena que sea. Yo he preguntado, y aunque fuera FIES, esto que decimos, o sea, que reviste especial peligrosidad, con los FIES, los poquitos, como bien apuntaba él, o sea, tiene razón, los poquitos que tienen encuentros, o sea, que reciben visitas, no hay ninguna medida de seguridad añadida a la hora de tener esos encuentros. Es decir, lo único que se hace con ellos es como con el resto de internos, se les recoge cuando termina el encuentro con sus familiares y se le lleva en conducción de vuelta a sus... Una vez que te lo conceden, Vanessa, es decir, un vis a vis es un vis a vis, puede ser con familiares o puede ser lo que se considera el vis a vis íntimo, ¿no?, que es con tu pareja. Entonces, claro, evidentemente, si se le concede, lo tiene que disfrutar igual que cualquier otro interno. Nos decía Vanessa, 30 fugas en los últimos 18 años. ¿Cuáles, Álvaro López, buenos días, han sido las más sonadas? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días. La fuga del Pastilla es la última de una serie histórica que ya forma parte del negro historial de huidas. Han sido pocas, es verdad, en nuestro país. Una de las más sonadas, la huida de este hombre que ven en imagen, Jonathan Moñiz, alias El Piojo, especialista en butrones y robos con alunizaje. Se fugó en diciembre del año 2020 de la prisión madrileña de Valdemoro. Junto a su hermano se hicieron con una pequeña sierra que día a día iban utilizando para desgastar los barrotes. Esas marcas las iban tapando cada noche con cinta aislante. Consiguieron salir de una habitación para meterse a otra que daba al exterior y se descolgaron con sábanas sin ser vistos por funcionarios. Su fuga duró poco más de 5 meses. Otro preso histórico, experto en fugas también, Miguel Montes Neiro, un conocido delincuente experto en robos de joyas que pasó más de 36 años entre rejas, se escapó hasta 6 veces de prisión, una de ellas aprovechando el permiso para acudir al velatorio de su madre, pero su especialidad, su predilección, sin duda, eran los hospitales, perfectamente consciente de que los traslados eran propicios para la fuga y hay menos vigilancia. Lo fundamental, decía en varias entrevistas, era encontrar una excusa para acudir a la consulta del médico y aprovechar para huir de la cárcel. En el año 85, 2 etarras, Iñaki Picabea y Joseba Sarrinonandía, conseguían escaparse de la prisión donostiarra de Martutene. ¿Cómo lo hicieron? Pues lograron la evasión ocultándose en uno de los aparatos de megafonía que se utilizaron un día antes para un concierto ofrecido en el propio patio del centro penitenciario. Fueron detenidos en Francia pocos meses después. Algo similar ocurrió en el año 2006 en la prisión cántabra del Dueso. El colombiano Jefferson Escobar, ahí lo ven, condenado por asesinato, logró evadirse de la cárcel tras esconderse entre bolsas de basura para después saltar al exterior, ayudado por un preso que ejercía labores de confianza en la prisión. Se le detuvo 4 meses después en Madrid. Otra más. En el año 2013, en la cárcel Modelo de Barcelona, un preso de origen pakistaní cumplía prisión preventiva por un caso de violencia doméstica. Su hermano fue a visitarle y cuando terminó esa comunicación, ese vis a vis, se intercambiaron, es decir, ambos hermanos tenían un parecido importante y así consiguieron burlar los controles de seguridad. Y terminamos con una de las fugas más épicas, la que sucedió hace poco más de medio siglo. Su protagonista, Eleuterio Sánchez, alias El Lute. Era día de Nochevieja, el plan lo ejecutó junto a 5 presos que excavaron un pequeño túnel hacia el interior del techo de la prisión del puerto de Santa María. Se lanzaron contra el muro de la cárcel que separaba la prisión de la calle y fueron descubiertos por los agentes. Solo El Lute consiguió escapar, fue una fuga bastante larga. Joaquín, 2 años estuvo huido hasta que consiguieron volver a capturarle. Gracias, Álvaro. El Lute, camina o revienta. Su vida fue llevada al cine en varias. Actualidad vamos a ver, Vanessa Lozano, Toni Castejón y Juan Manuel Medina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y felices fiestas. A ustedes también. Más felices para este que se ha fugado de la prisión de Alcalá Meco. Es un sicario, un asesino, un tipo de 20 años que se fugó de la cárcel de Alcalá Meco. Se le conoce como El Pastilla, está acusado de 2 asesinatos y la pasada Nochebuena, justo después de una visita de familiares a la prisión, se salta todos los controles como si fuera uno más de los visitantes y consigue huir.
Llevaba 2 semanas en esta prisión, la madrileña de Alcalá Meco. A Youssef, alias El Pastilla, un peligroso sicario con 2 asesinatos a su espalda en el campo de Gibraltar, lo habían trasladado desde la cárcel de Algeciras por conflictos con bandas de narcotraficantes rivales. Era la víspera de Nochebuena. 4 familiares acudieron a verle. Primero, una conversación con él a través del locutorio. Después, algo más íntimo, un vis a vis. Y ahí arranca el inicio de una de las fugas más insólitas que se recuerdan. El Pastilla finaliza ese vis a vis y se infiltra entre los 11 familiares que habían acudido a visitar a otros presos. Continúa con ese grupo hasta la zona del primer control de acceso a la cárcel. Mientras los funcionarios entregaban la documentación a esos familiares, el sicario se cuela junto a un trabajador por una puerta minúscula. Todo lo estaban viendo sus familiares, que lógicamente ni se inmutan. Ahí llega otro escollo, otra puerta que tendría que estar cerrada, pero el Pastilla, con la suerte de cara a ese día, se la encuentra abierta y la traspasa. Hasta que llega la última barrera, la salida principal. Ahí se encuentra con el último control, el de la Guardia Civil. La benemérita le para, pero para indicarle que la salida de visitantes es por otro lugar. Los agentes piensan que es un familiar y le abre las puertas. El Pastilla ya está en libertad y se escapa corriendo. La propia Guardia Civil ya ha iniciado una investigación para depurar responsabilidades para dar con el Pastilla. Las cámaras confirman que el sicario aprovechó todos esos descuidos. El fallo de seguridad, dicen fuentes penitenciarias, es extremadamente grave. E inusual, también hay que decirlo, pero es verdad que es una concatenación de fallos, que además el Pastilla, Noelia Cañas, hola de nuevo, tenía ese día la suerte de cara. Joaquín, aquí ni siquiera los presos con los que hemos podido hablar se imaginan cómo pudo hacerlo, porque dicen que hay muchísimo control. Hemos hablado con algunas de las personas que salían de prisión o que están en tercer grado y dicen que es prácticamente imposible hacerlo. Ya os hemos explicado en el vídeo cómo fue el recorrido, pero quiero que lo veáis aquí en directo, porque ese que veis, el módulo 2, es el de los hombres. Ahí es donde él estaba en prisión preventiva y de ahí es de donde se fugó. Parte del recorrido que tuvo que hacer fue llegar hasta este control principal, porque esta es la salida por la que finalmente tienen que salir. Nos dicen que esta es la única puerta que hay y aquí es como ya consiguió salir al exterior. Como os digo, la gente que está dentro dicen que no se explican cómo ha podido pasar. Recordemos que este hombre es un sicario que tiene... que va a ser juzgado, estaba dentro de la prisión por supuestamente haber cometido 2 asesinatos. Lo que nos dicen las instituciones penitenciarias es que se está investigando qué es lo que ocurrió en el interior, pero de momento no se ha abierto ningún procedimiento contra ningún agente o ninguna persona en concreto, porque aún hay que esperar un poquito a que avance para saber cómo ocurrió todo, pero en el exterior la Policía Nacional es la que ya le está buscando, porque son 4 días que este preso lleva fugado de esta cárcel madrileña. Joaquín. Madre mía, el Pastilla. Menudo figura. Primer control por el que enseguida vamos a saludar a un funcionario de prisiones. ¿Lo tenemos ya? No, enseguida vamos con él. Un primer control en el que aprovecha, y yo creo que es el más complicado de pasar, que es cuando él sale justo detrás de un funcionario de prisiones. Me da igual que la puerta mida 80 centímetros o 1,80 m. Sale detrás del funcionario de prisiones, que no se da cuenta de que en el grupo se le ha colado en el grupo de familiares. Yo que he ido alguna vez a prisión a hacer alguna visita, sé cómo funciona. Lo que me sorprende es que en el segundo control de acceso la puerta esté abierta, porque si una puerta está cerrada, la otra no puede estar abierta, y a la inversa. Se encuentra con eso y luego ya el sumum definitivo es al final, que incluso se encuentra con guardias civiles que se creen que es una visita y le indican que por ahí no podía salir, que era por la otra vía. Es decir, se tendrá que mirar bien qué ha pasado. Él es una persona muy viva, 21 años, con 2 homicidios, presuntos homicidios encima. Es decir, es un tío que sabe ver la oportunidad si no ha habido nada más que se investigará. Pero desde luego, como bien decías, aunque es algo inusual, pues deja en mal estado la reputación, que los funcionarios de prisiones siempre se quejan de medios y de todo, pero en este caso es una fuga. Y con la complicidad de los familiares, porque entiendo que cuando llega al parking del centro penitenciario, una vez que ya ha pasado todos los controles, se monta en el coche de los familiares y
Esas son las cámaras que Y están pone mirando pies en ahora. polvorosa. En cualquier caso, yo hablando con funcionarios de prisiones, me dicen que el protocolo está muy claro, está bien definido. Cuando un preso va a comunicar en un locutorio, es más sencillo, porque los familiares se quedan en un lado cuando terminan, los internos se quedan en el otro lado, cada uno sale por una puerta diferente y ya está. El problema viene cuando hay un encuentro íntimo, un encuentro, lo que le llaman convivencia, ¿no? Cuando hay hijos y demás. Ahí, como tienen contacto físico, están en la misma dependencia, la misma sala, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que una vez que termina ese encuentro, los funcionarios huellan, o sea, toman las huellas a los internos y a los familiares, retienen a los internos hasta que los familiares le han tomado las huellas a todos, y hasta que no están todos huellados, que le llaman en argot penitenciario, los familiares no tienen que salir del recinto, no tienen que salir de la cárcel. Aquí parece que el fallo pasa por este